Excelente. Déjeme preguntarle sobre la consulta popular que se va a dar el 1 de agosto. ¿Cómo van a votar? ¿Están a favor de la consulta? Y hay que recalcar que la consulta del 1 de agosto no es una consulta para enjuiciar a los presidentes, porque creo que se ha manejado como una consulta para enjuiciar a los presidentes, cuando pues la pregunta es muy larga y no habla en concreto de expresidentes, pero es una consulta popular, legal, que se va a dar cita el 1 de agosto. ¿Qué opinan sobre la consulta popular? ¿Les gusta? ¿Van a votar? ¿La apoyan? Laura. Pues mira, Julio, yo no nada más me gusta que hoy la gente tenga la oportunidad de participar, que sea las personas las que decidan, las que voten. Y voy a hacer un poquito de historia hacia atrás. Si nos vamos a los tiempos de don Porfirio, para no errarle, mandaba las boletas ya tachadas por sí mismo. No fuera a ser que las personas fueran tan brutas que pusieran al compadre que de todas maneras le iba a entregar el puesto a él, pero nos enseñaron a esta cultura de simulación. Por décadas y sexenios, las votaciones fueron una comparsa. Quien organizaba las elecciones, quien contaba los votos y quien se encargaba de las impugnaciones era la. Ahora se congeló la imagen de Laura Ceballos. Mientras regresa Laura, Mayra, ¿vas a votar? ¿Te parece la consulta? ¿Cuál es tu opinión de este tema? Aquí está de regreso. Ya regresé. ¿Qué pasó? No sé. Te congelaste, te escuchábamos, pero en un momento ya se congeló el audio y la imagen. ¿Dónde me quedé? Perdón. Si puedes no iniciar desde el principio, estabas hablando de don Porfirio. Bueno, rápido. Ahí. Nos dijeron que la democracia era ir a votar y simularon que votábamos porque la Secretaría de Gobernación organizaba las votaciones, contaba los votos y resolvía las impugnaciones posteriores. Y entonces, pues no podíamos esperar mucho cuando el presidente tenía a su secretario de Gobernación haciendo este trabajo y el presidente había, de su dedazo salía el siguiente, el sucesor y sus gabinetes. Entonces, así estaba bien, así era la simulación de la democracia. De repente viene el verdadero cambio en donde la gente dice, oye, como que ya estuvo, y ahora sí nos damos cuenta que los votos valen, pero nos damos cuenta del año 2000 para acá, no es tan largo el camino de la democracia. Y entonces, ahora que tenemos desde la Constitución esta oportunidad de los instrumentos ciudadanos para emitir opiniones importantes, porque además es el espíritu de todas las consultas, tienen que ser eh, opiniones generales sobre temas trascendentales. Y en este caso, la consulta que hoy se nos propone, que viene de parte de la ciudadanía, que fue respaldada por aquello del quién sabe si alcanzábamos los votos o no, los que se iban a hacer en estos famosos 15 días, y que el presidente dijo, bueno, por aquello del no te entumas, va mi pregunta para que no se pierda la oportunidad. Es un reclamo que a mí me parece justo y me parece de alguna manera el principio de una serie de mecanismos que la ciudadanía va a implementar y que hasta los que no son tan pro AMLO, no, tan pro AMLO o AMLovers, van a poder ver a futuro como la posibilidad de mandar a juicio a los que hoy nos están gobernando en el caso de que algunos de sus excesos resulte en una catástrofe, en una desgracia terrible. Entonces, a mí me parece que es muy adecuado y muy justo y que se adecua perfectamente a las necesidades de hoy del pueblo. Lo que están consultando, en efecto, no es nada más para enjuiciar a los expresidentes, sino, como dice la pregunta, a los funcionarios, a los políticos del pasado, por las decisiones políticas. O sea, pero está bien, y yo creo que en esta idea de los políticos del pasado, o los actores políticos del pasado, no solamente va Calderón y Peña y Fox y Cedillo y Salinas de Gortari, es que también, y si nos vamos y tenemos la capacidad de saber que hay todavía gente de los que participaron, por ejemplo, en el Halconazo o en la represión de 1968 y que siguen vivos y que saben quiénes son y tienen nombre y apellido y que pueden llegar a ser llamados a comparecer
y ser juzgados por sus atrocidades, a mí me parece que no solo es adecuado y justo, necesario y parte de una reparación que en el término del ánimo de la gente se exige desde hace mucho tiempo. Sabemos que, como decía Mayra, ir a pintar una pared o destrozar una ventana no nos va a regresar a la vida a una víctima. Por supuesto que no. Y ojalá y no hubiera habido una sola de estas víctimas. Pero han habido años y años de desapariciones, de genocidios, de represiones, de empujar a la gente a lo más pobre y a lo más pobre. Y me parece que el reclamo de quienes están exigiendo una reparación, un perdón de parte de quienes fueron parte de la cadena, de estos eslabones que forman las cadenas hasta arriba, de situaciones como Nochixtlán, Tlatlaya, Atlacomulco, eh, las muertas de Juárez, los 43 de Ayotzinapa. O sea, si les ponemos nombre, no vamos a acabar nunca. El otro día hice un programa pasando lista nada más de los activistas y los periodistas asesinados en los últimos 36 años e hice 2 horas y media de programa, solamente de ellos. Obviamente no de los desaparecidos y no de los muertos porque no acabaríamos nunca, pero me parece que es una exigencia de justicia muy válida y muy urgente porque la gente tiene necesidad. Seguimos encontrándonos, abrimos el Twitter y encontramos que hay, siguen encontrando fosas con cadáveres y cadáveres y cadáveres y hay un montón de casos sin resolver, de asesinatos atroces, que sabemos los nombres y los apellidos de los que los propiciaron o los omitieron de la justicia o los ocultaron y no se ha hecho nada. Entonces, probablemente los detractores, los más férreos detractores dirán que no sirve de nada, y a mí me parece que sirve para que la gente se dé cuenta primero del poder que tiene el ciudadano como soberano, y segunda porque es una exigencia de ponerle nombre y apellido a los causantes de un daño irreparable y que en un futuro, ahí sí que como decía mi abuelita, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Conforme se empiecen a castigar estos hechos de corrupción, de genocidios, de N cantidad de atrocidades, los que hoy están en el poder sabrán que se atendrán a esto y a más, porque aquellos además están truqueados los expedientes, hay muchos que a lo mejor no encontraremos toda la información. Los que hoy estamos haciendo redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, que tenemos no solo la memoria fresca, sino las documentaciones bien a mano, podremos reclamar que se cumpla la justicia hoy, pero también en un futuro cercano a los que hoy son gobierno. Y me parece que es un excelente modo de hacer justicia. Yo voy a votar por el sí. Yo ya me apunté como observadora porque como de especialista en derecho electoral no podría no hacer este trabajo de observación electoral que siempre hago. Entonces, yo sí estoy contenta y como colofón y termino mi participación, fuimos a Guerrero el fin de semana y no vi menos de 100 pancartas a lo largo de la carretera. La gente está entusiasmada, sale con sus megáfonos, sale con sus volantes, están hablando con las personas, les están explicando el espíritu de la consulta y me parece muy, muy legítimo que la gente lo esté promoviendo. No hay nadie detrás de ellos, de su lana sacan la pintura y las mantas y las pintas y me parece que es lo que la gente está eh, contribuyendo a hacer, la difusión, y a mí me parece más que justo. Mayra, ¿vas a ir a votar o no estás a favor de la consulta? No, de la consulta sí. No estoy a favor de para qué está siendo usada. Déjenme ir por partes y tratar de ser lo más respetuosa que puedo, porque es un tema bien importante. Y yo vi un programa tuyo, Laura, hablando de la consulta y repasabas cosas, todas ciertas, todas. Yo no puedo desmentir ninguna y me parece muy importante. Sin embargo, el enfoque es donde yo creo que está, donde vamos a diferir importantemente, ¿no? Y la cuestión es, Bendito. la herramienta, la consulta como herramienta de hacer ciudadanía, de participar, de hacer oír tu voz, es importantísima, es clave. Y yo espero, de verdad, que como sociedad organizada la estemos usando constantemente para temas coyunturales, ¿no? No para discutir si se aplica o no se aplica la ley. Es decir, eh, para, para decidir llevar a juicio
a, a estos 4 actores, porque a pesar de que la Suprema Corte de Justicia redactó un bodrio de preguntas de 2 kilómetros, lo hizo, entiendo, para que no fuera violatoria de los derechos humanos de estos actores políticos del pasado, que no tuvieran nombre y apellido, ¿no? Y pues a mí pues no me caen bien los actores políticos del pasado, estoy de acuerdo en que cada uno que tenga, como todos creemos que tienen, una deuda con la justicia, la pague, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, no conozco a una sola persona, que probablemente sean los propios expresidentes, Peña Nieto y demás personajes, quienes votarían en contra, ¿no? No conozco a una sola persona que diga, no, perdónenlos, estuvo bien padre la estafa maestra, sí estuvo padrísima la guerra contra el narcotráfico y qué padre que no nos oyó cuando le dijimos, por favor, detenga este derramamiento de sangre. Y las corruptelas de los hijos de Marta Sagún, y sus negocios ultramillonarios, pues claro que todos queremos que paguen, pero no se trata de que nos pregunten, a ver, este señor te robó, ¿lo juzgo o mejor no lo juzgo? Porque ahí yo creo que está actuando en detrimento de esa herramienta ciudadana. Al no tomarla en serio, el propio Santiago Nieto Castillo acaba de salir en un Twitter a decir, en Twitter, ay, fíjense muchachos que muy probablemente muchos de los delitos por los que se querría llevar a juicio, pues ¿qué creen que ya prescribieron, no? Pues claro que ya prescribieron, a menos que tengan bien armado un caso de lesa humanidad, de traición a la nación, a la patria o como se llame, o una cosa de verdad trascendente, entonces no necesita la opinión de la gente. Todos merecemos, lo sepamos o no, merecemos la justicia, ¿no? Ahora, déjenme poner un ejemplo de cómo si hay voluntad de hacer justicia y si hay un caso armado, con evidencias, con un buen expediente, algo que no te tiren los abogados en un juicio, es pues no es necesario consultarle a nadie, es decir, se tiene que hacer, es su obligación procurar la justicia, ¿no? No del presidente, de todos los demás, de todo el aparato de justicia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Lozoya. Toda esta gente, todo el grupito de Atlacomulco y toda esta gente que orquestó la estafa maestra que descubrió Animal Político, yo me acuerdo cómo me hervía la sangre cuando estaba viendo el reportaje, cuando veías que presentaban todos los documentos de cómo triangulaban el dinero de la gente más necesitada y cómo creaban empresas fantasmas y las desaparecían y ahí empezaba a salir todos los nombres y todas las... Era un hervidero de ratas ahí impresionante. Eso necesita hacerse justicia, pero tiene que haber voluntad política, porque quien está sentado en el poder hoy, si tuviera la voluntad de verdad llevar a esa gente a juicio, no solo a la gente que lo traicionó le cae gordo, como Rosario Robles, que hasta por su IFE, que no correspondía a la dirección, ya está en el bote, ¿no? El debido proceso es un derecho humano. Por eso la Suprema Corte redacta y corrige las consultas populares, si no, cualquier hijo de vecino lo haría, ¿no? Entonces, veamos el caso Lozoya. No hay caso más recochino y más actual que ese. No había ni tantita voluntad política de que ese señor pagara. Lo tenían aquí, perdón, yo nunca lo vi. Nunca se presentó ante nadie a declarar que se puso anémico en un vuelo de no sé cuántas horas, o sea, Dios santísimo, lo que es el miedo. Si es que abordó ese vuelo, si es que de verdad no se quedó en Canadá, en aquel transborde, o si es que alguna vez salió de España para venir a México a enfrentar a la justicia. No sé si ustedes vieron fotografías de la prensa donde supuestamente estaban trasladando a Lozoya, ni siquiera correspondía físicamente el chango que pusieron con el supuesto acusado, ¿no? Entonces, perdón, o sea, sí me parece un show mediático y un show muy triste además, un espectáculo muy triste, porque esta es una herramienta que nosotros tenemos que hacer valer, no para jueguitos, no para, o sea, lo que al final esto va a resultar es una, como llame político, simplemente no los va a poder llevar a juicio porque las razones prescribieron,
¿cómo se dice? Sí, los crímenes ya no son vigentes, ya prescribieron, no sé si se prescribieron legalmente, algo así. Sí, sí, sí. Lo que quiere es que en el imaginario, con la conversación pública de la gente, se tenga esta animadversión por esos personajes que se traduzca en una empatía por el actual gobierno. Pero, perdón, justicia es justicia, espectáculo es espectáculo. Entonces, no voy a votar en esta ley, en esta consulta, porque nadie debería de preguntarme si quiero que se haga justicia. Si tienes los medios, haz justicia. Es tu obligación como gobierno. Es tu obligación, sobre todo si estás todo el tiempo machacando con que no somos iguales, con que la corrupción, el cuatismo, el amiguismo ya se terminó y sabemos que no es cierto, que sus propios hermanos están metidos en un ajo ahí que sigue sin esclarecerse, que no manosee esta herramienta. Me parece bien importante, me parece una herramienta legítima, ciudadana, como para estar jugando con estos estados de ánimo populares o generales, ¿no? Me parece que está mancillando, manoseando un poco esta herramienta que nosotros deberíamos de defender y de usar. Laura, es un show, dice Mayra, que la ley no se consulta, solamente se aplica. ¿Qué va a pasar? Y antes de que tú des tu argumento, ¿qué va a pasar en dos escenarios? Para que sea vinculatoria debe haber el 40% de la participación del padrón electoral, no de la población, solamente del padrón electoral. ¿Qué va a pasar si hay un sí y vota el 40% de la población? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y qué va a pasar si no vota el 40% de la población? ¿Va a ser un fracaso para la 4T? Mira, en efecto, la ley no se debe, o sea, esta consulta no es para consultar la ley, porque ese es un poco lo que se ha venido manejando de parte, y yo lo leí la primera vez con Lili Telles y dije, bueno, es que la mujer no tiene la más pálida idea de lo que está diciendo. Las leyes sí se consultan y en todos los países, los más avanzados del mundo, se pone a consideración de la ciudadanía desde lo más básico, desde si quieren que Inglaterra o Gran Bretaña siga perteneciendo a la Comunidad Europea, hasta si quieren pintar los baches o quieren pintar los juegos o quieren pintar los postes. En todo el mundo ocurre. Solo que en México no había sucedido y ahora, de alguna manera, la gente que no quiere, por ejemplo, Vicente Fox, que es el más dicharachero en Twitter y en redes, y no, es una vacilada, no, no es una vacilada. Lo que se está poniendo a consideración no es precisamente una ley. No nos están diciendo si queremos que se apruebe la ley de consulta popular. Es tanto como decirle a un ladrón, oye, fíjate que tú eres un ladrón y te agarramos con las manos en la masa y te queremos preguntar si quieres que te apliquemos la ley. Obviamente el ladrón va a decir, no, pues ¿cómo me van a aplicar la ley? El enfoque que se ha dado es completamente equivocado. No estamos preguntando si queremos que se aplique o no la ley. Todos queremos que se aplique porque es lo que toca. El enfoque que realmente tiene la pregunta de la Corte es si nosotros queremos de alguna manera respaldar tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial para que una vez se hagan las denuncias correspondientes o se retomen los procesos que ya existen, nosotros como soberano le damos el respaldo al Poder Judicial. Un ejemplo muy claro, el juez Fierro, que ha dado alguna cantidad importante de amparos, que han suspendido los inicios, ni siquiera se ha puesto en marcha la ley, no se ha publicado, no existe en la vida real, la ley no está vigente, por tanto no existe, y sin embargo ya entregó una cantidad brutal de amparos. Este juez, en efecto, no actuó de manera ilegal. ¿Por qué? Porque todo lo hizo amparado en la ley de amparo. Él no hizo nada ilegal, pero él está actuando en contra de los intereses de la nación y del pueblo. Él está amparando a quienes, y lo sabemos, han contribuido a que su erario personal se vea favorecido no sé cuántas veces más a lo que corresponde su salario. Se le encontraron una serie de propiedades que no corresponden a su salario y que están a nombre de sus hijos y de su mamá,
Esto es lo que de alguna manera hace nuestra consulta. La consulta lo que hace es decirle al Poder Judicial y a la Fiscalía, ¿qué crees? Las personas que fueron puestas, porque así sucede, el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no se elige. Al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo lo elegimos nosotros con nuestro voto. El Poder Judicial se pone por unas ternas muy raras y al final son gente que los presidentes van queriendo que esté en la Suprema Corte y los que están en la Corte nombran y le van dando predilección a los que ellos van queriendo dentro del el escalafón de jerarquías del Poder Judicial. Y sí sabemos, porque es cierto, y lo sé porque mi esposo trabajó en el Consejo de la Judicatura, o sea, no estoy queriendo decir que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial son corruptas, no. Los que son más propensos a votar en contra del pueblo son aquellos magistrados y los ministros que fueron impuestos por, en este caso, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Difícilmente, si a ti te impuso un expresidente, podrías morderle la mano porque es quien te puso. No nada más vamos a ver los salarios extraordinariamente vulgares que tienen, sino otras sutiles formas de hacerse de dinero de manera, no digamos ilegítima, pero poco transparente. Cuando nosotros digamos que sí en la consulta, cuando se pone a consideración de un juez la integración, una carpeta bien integrada y le digas, oye juez, fíjate que tengo en contra de Juanito Pérez este expediente y quiero judicializarlo y el juez va, no puedo porque es que mi jefe, híjole, me dijo que a él no porque es intocable. Si bien desearíamos que todos los miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía fueran impolutos, independientes totalmente de poderes fácticos, llámese dinero, llámese de expresidentes, exfiscales, exgobernadores, exprocuradores, ex lo que tú me digas, una vez que sea judicializado y que sea completa, como dices tú, una carpeta bien integrada, que no pueda tumbar ningún abogado, cuando ellos tengan que decir si pueden o no pueden hacerse cargo de esa carpeta y judicializarla, ellos no pueden negarse a un reclamo del soberano que somos nosotros. No es un capricho, no es una invención a la mala de que si tú votas, tú le das. No, es que lo que pasa que ellos tendrían que hacer su trabajo, pero lo hemos visto por años. A ver, un ejemplo, Ayotzinapa. El fiscal, bueno, el entonces Ministerio Público Federal, el procurador, hizo algo, se contentó con meter a la cárcel al exgobernador, al expresidente municipal de Iguala, Abarca. Él fue el que ordenó el ataque. No, y yo no le estoy exonerando, sino porque hay una serie de personajes en medio. Claro, entonces a lo que voy es, con nada más el puro hecho de Ayotzinapa, el que quisiéramos que Peña Nieto, siendo titular del Poder Ejecutivo en ese entonces, responda. ¿Cómo fue la cadena de mandos que hicieron que él se pronunciara hasta 12 días después? No todos los crímenes tendrían que pagarse con cárcel. A eso va dirigida la consulta, a esclarecer, y eso dice la pregunta, a esclarecer los temas del pasado, porque hay muchas cosas que podrían no resolverse nada más con cárcel. Los jueces están obligados con el pueblo y esta separación que existe entre tú como votante y tu diputado, no existe entre tú como votante y el juez. El juez se siente una especie de cosa aparte, que tiene un poder ilimitado sobre tu vida, sobre tus cosas. Entonces, eso es lo que estamos queriendo llamar a la conciencia. El ciudadano tiene derecho de exigir que en este caso se esclarezcan todas las cosas que sean motivo de un esclarecimiento, ¿no? Pero mi pregunta a este punto sería, no sé si se valga o tengamos que seguir el formato de pregunta y respuesta. Adelante, Mayra, adelante. Adelante, Mayra, con la pregunta. Adelante, te dice Julio. Ya no te oímos. Sonido. Mayra, te quedaste muda. No nos oye. No nos está escuchando. No te escuchamos.
¿Qué pasó? ¿No me escuchan? ¿Ahí? Ahí Ya, te escucho. ahí sí, ya. Sería Tú no excelente. escuchas a Julio y luego no te escuchamos a ti. ¿Qué pasa? Los audífonos son muy, ayudan Muy raro muchísimo. esto. Mil disculpas por lo que me toca. Si puedes ponerte nuevamente los Sí. audífonos porque Si te la gente escuchábamos en un bien. No, a ver, apocalipsis Mayra, zombie dice votara no. Julio, Ah, espérame, dice Julio que si te puedes poner audífonos porque ni tú lo escuchas y a veces perdemos tu conexión. Entonces, con audífonos sí se mejora muchísimo. Es como una sí, especie lo de voy a hacer. antena, ¿eh? Aguanta. Así es. Antes de Carlos, ir con creo que me Mayra, voy a quedar sin. A ver, es que sabes y que, mira, nos Me explicaba voy a Mayra ver en el porque momentito en el que te estaba fuiste, Julio, cargando. Estaba que cargado. no se pudo conectar desde la compu y lo estaba intentando desde un teléfono, pero también estaba causándole problema a la pila. Entonces, a ver si ya. A ver, listo. ahí está, Mayra. Ahora sí, creo que me escuchas y te podemos escuchar. Adelante. ¿Sí oyes a Julio? Sí, mil disculpas. Imagina así, en una cosa, en un apocalipsis zombie, decía yo, que la gente ignorantemente votara un no. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿quiere decir que los magistrados y todo el aparato de justicia no se activaría? Eso así de incongruente es preguntarle a la gente, este señor tiene estos crímenes, este otro señor te robó todo, le robó a los estados más pobres su futuro. ¿Estás de acuerdo? Porque, perdón, esa es la pregunta. Y déjame decirte que estaba yo leyendo, porque pues al no ser abogada, pues me fui a ver, peinarme el artículo 35, ¿no? Y decía que no podrá ser no es cierto, eso no era. Acá. Lo vinculante. Que no podía haber mensajes, que el único autorizado era el INE para promover la participación ciudadana y que tenía que ser de una manera, pues como sin inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Todo este esfuerzo que hizo la Suprema Corte para redactar una pregunta un poco más neutral, pues perdón, tú misma lo dijiste, en Guerrero y Ciudad de México y perdón, todo el país plagado de estos carteles con las 4 carotas de los presidentes a Cinco, enjuiciar. cinco, 5. cinco, cinco. Y siguen diciendo juicio expresidentes. Yo me di a la tarea, ya vi que el tribunal, y ahí volvemos a caer en un poco lo que tú decías, que estoy de acuerdo, ha habido magistrados a modo, desde que México es México, yo creo, ¿no? Desde que se constituyó y desde antes. Pero también en el Tribunal Electoral, el presidente del tribunal, o sea, perdón, se le perdona todo su enriquecimiento ilícito que tampoco corresponde a su salario. Y ya está ni ahorita la WIF ahí acumulado. encima también, ¿no? Sí, sí, Pero sí. no, ya lo eximieron. Y no solo eso, también le devolvieron, no sé qué problemas traía con Hacienda. Y pues ya no, de pronto ya está. El niño es muy bonito y es muy necesario ahí donde está y hay que tratarlo bien. Perdón, de todos lados. Todos ellos se han enriquecido de una manera Por supuesto. vulgar, Mayra. Y Bueno, por eso es lo que te digo. Lo ¿sabes bueno quién? de esto es que ellos también tienen que llegar, Pero a ver, tiene que no. llegar la justicia en su contra. Porque no, o sea, De acuerdo. perdón, me voy a poner vulgar, pero qué friega nos han puesto Ay, y todavía sí. se les tiene que pedir el perdón. Ay, disculpe usted, tenga usted todo lo mal habido. Son fregaderas. Son Lau, completamente perdón, fregaderas. estabas hablando de actores políticos del pasado que descaradamente se han enriquecido del erario y que es sencillamente incongruente su fortuna Lo que ganan con lo que con los tienen. salarios desde que empezaron a trabajar y que además han actuado en detrimento de la nación y de la democracia. Perdón, tenemos al rey de los ejemplos con el licenciado Bartlett y no puede estar más protegido y no puede estar haciendo más daño. Hoy, él fue el que le dio para atrás a un sistema democrático que recién nacía, que seguía haciendo así todos los problemas del mundo, pero recién nacía. Y él le dio para atrás. Tú sabes que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, todos lo sabemos. Se va la luz y gana Salinas. O sea, es que fue ridículo eso. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo tenía 15 o 16 años y estaba así pegada en las noticias, ¿no? Y estaba así como hasta queriendo falsificar un INE para ir a votar. Y ahí lo tenemos al señorito sentado, que sigue haciendo negocios con carbón y con cerrarle las puertas a un montón de empresas. O sea,
El hombre es Munra y está sentado en un lugar donde puede hacer mucho daño. Entonces, si realmente fuera así la consulta, pues creo que actores del pasado, pues hoy están muy vigentes. O sea, está Brad, está Noroña, está Monreal, o sea, un montón de gente cercana al presidente que también tiene, por ejemplo, con la tragedia nueva, para no solo hablar de Ayotzinapa y del idiota de Peña Nieto, hoy tenemos gente muy importante que sigue activa y que tiene cuentas pendientes con la ciudadanía, como la tragedia del metro. Nadie, absolutamente nadie, bueno, ni a la señora Serranía se le podía preguntar nada porque se ofendían, ¿no? Entonces, perdón, pero también hoy, los actores de hoy están cometiendo fallas muy grandes y están cerrando la boca y además ofendiéndose, como el señor Bartlett, que quites el bozal porque no se le entiende. O sea, encima de que sigue el señor vigente, encima de que sigue en un sitio donde puede hacer muchísimo daño a la nación, y encima de su pasado corrupto y de su enriquecimiento ilícito, encima calla periodistas y les dice cómo deben hablarle. Es que de verdad, o sea, ya teníamos a Lozoya, ¿por qué no lo juzgamos? ¿Por qué nos montaron ese espectáculo? ¿A dónde vamos con este nuevo espectáculo? ¿Por qué no mejor tomamos en serio la consulta ciudadana y la hacemos vinculante con cosas que sean de primer orden, que nos interesen a todos y que no sean lógicas? O sea, que se tiene que juzgar a la gente que nos debe, que nos traicionó desde una posición de poder, no es una pregunta válida. Obviamente tienen que juzgarlos, obviamente tienen que armar un expediente como Dios manda y sentarlos a tener un juicio, y tener un juicio justo además, porque ya también estuvo bueno de atropellar el debido proceso para que al rato un juez lo suelte, ¿no? Porque eso va a pasar, por ejemplo, con Rosario Robles. O sea, su debido proceso fue una porquería de principio a fin, está sostenido en hilitos, y la mujer tiene verdaderos cargos que imputarle, verdaderas deudas con la sociedad. Ella era la que orquestaba la estafa maestra, y por eso brincaba de un partido a otro y en todos lados se acomodaba, como el Baester. ¿Por qué el Baester sale de la cárcel y al día 2 ya tenía un partido político nuevecito de paquete, con un presupuestote millonario? No es normal. Hay muchas cosas que sí nos interesan, que no se están consultando. La justicia no, por Dios, solo haz tu trabajo, ¿no? Y no nos quites el tiempo. Además, 500 millones, Laura, Julio, 500 millones cuando no hay medicamentos. Déjame preguntar. No estoy entendiendo la austeridad ni las prioridades. Déjame preguntar e insistir en la consulta, que hay que ser honestos y no es juicio a los expresidentes, y sí, de la parte pro gobierno, pro AMLO, la están manejando como que es un juicio a los expresidentes Salinas, Fox, Zedillo, Calderón y Peña. No es un juicio a los expresidentes, y esto es lo que dice la pregunta: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Una pregunta muy pero muy larga, donde no es, ¿estás de acuerdo en enjuiciar a los presidentes Salinas, Fox, Zedillo? Déjame preguntarles, ¿qué va a pasar si el voto es no? Supongamos que vota el 40% de la población, es vinculante, pero si el voto es no, ¿qué va a pasar? ¿Ya habrá impunidad a todos esos actores políticos, no solamente los expresidentes, pero a todos los que se ha mencionado, en el caso de que la población, es un hipotético, pero es posible, o en el caso de que no se llegue al 40%, pues no va a ser vinculante, no va a suceder nada? ¿Cuál es el escenario de un no, o que no haya el 40% de la población votando? Laura. Mira, de acuerdo con la redacción de la Constitución, justamente dice que para que sea vinculatoria se requiere el 40%. Me disculpo con los que están diciendo que soy muy rollera. No es rollo, es lo que dice la ley. Si no les late, pues qué pena si no quieren leer, pero
Mayra se tomó el tiempo de leer el artículo 35, fracción octava, inciso cuarto, y donde dice exactamente que no se hablara de la consulta por quienes no fueran directamente el INE. A ver, ahí nada más quiero hacer una precisión. El INE le llamó a este periodo veda. No se vale llamarle veda porque no es una elección. De ahí el INE, y quiero decirlo con todas sus letras, el INE está violando nuestro derecho a la consulta. Y no lo llama veda porque si tú lees el artículo 35, el párrafo segundo de esa fracción octava, inciso cuarto, no dice la veda porque no es un proceso electoral. Nada más dice que el INE es el único órgano facultado para emitir información sobre el tema y que conmina a todos los actores políticos y a los partidos políticos a no hacer pago de propaganda. Es decir, tú, Mayra, vamos a imaginar que eres, no sé, perteneces a un partido político o eres influencer o qué sé yo. Y yo te hablo y te digo, oye, Mayra, ¿quieres participar en mi programa? Y tú me dices, sí, te voy a pagar 50,000 pesos. Si yo te pago a ti 50,000 pesos, tú me vas a venir a decir lo que yo quiera escuchar. No va a haber un debate real. Entonces, una cosa es emitir una opinión como la que estamos haciendo tú y yo, y otra cosa es una veda que no existe en una consulta, ¿eh? Eso sí lo aclaro. Pero, perdón, pregunta, porque tú eres la experta y yo te creo y te cacho lo que estás diciendo. Me parece que ahí nos estamos perdiendo un poquito solo en terminología, solo en semántica, que probablemente lo que buscaba era ahorrar términos, porque lo que sí es importante es lo que dice, durante el tiempo que comprende el proceso, y estamos hablando de la fracción cuarta, del párrafo 4, sí. ¿No es cierto? Sí, fracción octava, punto 4, párrafo segundo, ajá, sí. Ay, gracias. Segundo y dice, párrafo. Durante el tiempo del proceso de la consulta popular, desde convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. Ahí me parece que está siendo muy claro a qué se refiere con lo que el gobierno no puede hacer. Y probablemente lo llamaron veda por hacerlo con un término corto y poder decir más con menos palabras. Me parece mucho más, sí, como dicen ustedes los abogados, el espíritu de este párrafo. No, a lo que yo me refería es que justamente ¿sí? Lo que el INE trató fue de que la gente no participara de la difusión, porque hacia ella fue dirigida el dardo. En efecto, el presidente durante este periodo se tiene que limitar a nada más hablar de temas de salud. No, por eso, el presidente y todos los gobiernos estatales y el federal solamente puede hacer difusión de temas de salud o educación o ¿cómo se llama? Protección civil en caso de una emergencia. Esas son las únicas 3 cosas que el presidente puede dar como promoción. A lo que me refiero es que cuando es como el cuarto o quinto renglón de ese párrafo dice, la traducción es, ahí sí que sí viene traducción, los influencers, los políticos, los partidos no pueden hacer esta difusión a nombre de su partido o de su predilección política y decir, yo, desde el partido W con rayas naranjas, los invito a que voten, porque entonces esa promoción ya tiene nombre y apellido. Pero el dardo del INE fue para que todos nos quedáramos callados, porque el INE tampoco hizo lo debido ni antes, ni de los 15 días para acá, y la difusión que ha dado ha sido de ubica tu casilla, donde tienes que ir, pero no ha dado medio minuto a decir, hacer una relación histórica de por qué la gente tendría que ir a votar. No saben millones de personas lo que es la consulta popular, ni millones de personas saben cuál es el espíritu de esta consulta, porque el INE no lo ha dicho, y el INE tiene esa facultad exclusiva, de acuerdo con la ley, de difundir los temas que dan origen a la consulta, lo cual no ha hecho Julio. Entonces, ahí es en donde yo iba con el INE, ¿no? Sí, claramente el INE no está interesado en promover la consulta. Eso está, creo que es muy explícito y muy claro. La pregunta, Laura, aprovecho que no está aquí Mayra para preguntarte, ¿qué va a pasar en los escenarios? El 40% vota y por alguna razón el no gana.
O el otro escenario, no se llega al 40%, que equivale a que no va a suceder lo que se está preguntando. Es decir, si no es vinculatoria, si no hay el 40% de los empadronados participando, ¿qué va a pasar con esos políticos? Es decir, si fracasa la consulta, impunidad para los que se trataba de perseguir. Justamente, mira, es que es muy chistoso porque de alguna manera la idea que venden es de, si no es vinculatoria no vamos a poder hacer nada. A ver, ocurre que la ley dice que tenemos que salir a votar 40% de los 93 y pico de millones de ciudadanos que estamos inscritos en el padrón, y de ese 40 la mayoría tendremos que votar por el sí, ¿sí? Entonces, suponiendo que los números son así de absolutos, vamos 38 millones de personas y de esos 35 vamos y votamos por el sí. Ah, pues qué padre, ya es vinculatorio y tal. Sucede que no vamos 37 millones de personas, entonces ya no es vinculatoria. O de los 37 millones, 32 votan por el no, entonces tampoco es vinculatoria. A ver, no. Resulta que para la ley es como es como, ¿cómo te explico? Es como un fast track, es como decir, ah, mira, pásate, sí, ya no hay problema. Ocurre, y no me dejarán mentir, los políticos del pasado hicieron leyes de protección al futuro. Es decir, cuentan con fuero y aunque no cuenten con fuero, tienen amigos que los van a proteger. ¿Quiénes son esos amigos? Precisamente los miembros del Poder Judicial, los miembros de la Fiscalía que pertenecían a otros regímenes y que no van a hacer todo lo que esté a su alcance para encuadrar las cosas como deben de hacerse. Eso es lo que precisamente busca la consulta. Que todos los que tienen amiguis, pues qué chido que los tengan, pero ya no va a haber amiguismo que valga. Y la idea es hoy ponerlos en la perspectiva de si tú estás dispuesto a defender a tu cuate porque por él tienes 17 casas, unas 350 cabezas de ganado, 12 ranchos y tu mamá va y gasta en Las Vegas todos los fines de semana, qué pena. Tú también estarás de alguna manera obligado a entrar a este esquema de investigación. ¿Cómo es posible que en el salinato tú te hiciste de semejante cantidad de dinero cuando traías puestos tus calzones y tan tan? Entonces, la ambigüedad de la pregunta nos tiene que dar esa idea de necesidad de justicia. Los actores políticos son de cada sexenio, obviamente, el presidente, secretarios de Estado, presidentes municipales, gobernadores, procuradores, incluso periodistas. A ver, por ejemplo, al día siguiente de la matanza de 1968, Jacobo Zabludovsky ya está muerto, pero como él, varios. Lo único que dijo del 2 de octubre fue, hoy es un día soleado. Si eso no es una mentada de madre para la cantidad de muchachos que murieron a manos de una serie de sicarios. Y más de 2,000 fueron detenidos de manera ilegal y fueron torturados por horas, por días en el campo militar número 1. No le mereció a dicho periodista ni media opinión más allá del día soleado. Significa que no tenemos respeto por la vida, no solamente de aquellos muchachos, sino de todos los que de entonces hacia acá fueron parte de esquemas de represión. Entonces, la pregunta, vuelvo a lo mismo, no es rollo de bla, 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 y porque yo me creo la más fregona y se los digo, es una pregunta que hay que desmenuzar porque tiene mucho para entender cuál es la razón que nos debe obligar a votar por el sí. Es que todas las personas que pertenecieron a estos regímenes de 1968 para acá, los militares, los policías que desaparecieron gente, que torturaron, que violaron a indígenas, que les pusieron armas en las manos a los muchachos del TEC de Monterrey, vaya, a todas las personas del pasado, pero también veámoslo como la oportunidad para que una vez termine el presidente López Obrador y todos sus funcionarios, hagamos lo mismo. Si tú estás pensando que a lo mejor Bartlett merece ser juzgado con ese rigor, carajo, ¿y por qué no lo hacemos hoy válido para que cuando termine Bartlett ya sea nuestro mecanismo de defensa de, a ver, hijo de la mañana, vienes aquí y me das cuenta, porque tú no tienes derecho de haberte enriquecido de nuestro dinero? Me parece que es una excelente canalización de la voz y del reclamo de los ciudadanos. Yo estoy segura que millones de personas saben porque presenciaron o fueron víctimas de políticos que hoy incluso están operantes.
y que ya se cambiaron de partido y que a lo mejor hoy tienen otra cara y que parece que son buenos. Hoy tendríamos a un poder judicial capaz de llevarlos a juicio, no. Y no porque la ley se esté sometiendo a consulta, entendamos eso, es porque los intereses que los tienen puestos en los sillones de las magistraturas no permiten. No es que la ley sea inválida, es que son amigos, que no les da, o sea, el compadrazgo no te da, y perdón, y aquí sí cito las palabras de Vicente Serrano, no pueden morder la mano que les ha dado de comer por tantos años, que los tienen ricos hoy, con la pena. Y si no les tiramos esa forma maldita que han tenido de tratarnos como basura, si no lo reclamamos hoy, van a seguir y saldrán estos y llegarán nuevos y volverán a vernos la cara de idiotas. Por eso es la exigencia de la consulta, ¿no?